En principio ayer te lo consultaba, si era cierto esto, la primera vez, sé que venís laburando con este tema desde hace rato, incluso hasta recuerdo que en algún momento lo debatimos al aire y vos me decías, el sistema penal argentino puede soportar muchos culpables fuera de la cárcel, lo que no puede soportar es que un inocente esté dentro. Entiendo que tiene que ver con esto, así que en principio contanos un poquito de qué se trata este caso. Sí, hasta donde yo sé es el primer caso que tenemos en Tierra del Fuego del procesamiento por falsa denuncia y falso testimonio agravado en el contexto de abuso sexual. Puedo equivocarme, pero es la información que tengo. Ya sea la primera o la segunda, lo cierto es que se logró en principio que la justicia atienda el reclamo de un hombre que señaló que fue víctima de un abuso, de una falsa denuncia. Transitó un largo derrotero él como acusado, hasta que finalmente fue sobreseído. Y después del sobreseimiento no hubo la contrapartida por parte de la justicia de oficio, que es comenzar a investigar a aquellas personas que lo metieron en ese infierno. Bien. Todo aquel, lo sé por experiencia a través de mi cliente, todo aquel que está inmerso en un proceso de denuncia falsa por abuso sexual o por violencia de género, sabe la impotencia, lo que el sufrimiento son años de vida, el patrimonio, la vida, la libertad, las relaciones, el trabajo, el estigma, todo eso junto. Y no hubo una contrapartida por parte de la justicia, que era empezar a investigar inmediatamente, pedir disculpas en forma simbólica por haber sometido a una persona inocente, pero inmediatamente las disculpas tendrían que haber sido con actos, que era decir, venga usted señora y la investigamos y usted ahora empieza a ser imputado. Ahora, Paco, quiero hablar brevemente sobre el caso y después, si se quiere, ampliar un poco el espectro y debatir, que entiendo es lo más interesante, ir al fondo de las normas, al espíritu, cómo funciona esto en la Argentina. Digo, hay una particularidad en el caso. Vos hablaste recién de una persona que ha sufrido un derrotero, de una persona que la catalogás como víctima, que en este caso es tu representado. Ahora, paradójicamente, esta persona está condenada también por otro abuso sexual. Sí, y ese es el tema. Yo estoy convencido que es inocente del otro abuso En el sexual, otro caso también. porque los hechos son muy parecidos y las protagonistas las mismas. Cuando decís la protagonista es la misma persona que... La otra que instigó a esta a hacerle la denuncia porque peligraba la libertad de esta persona. Cuando los protagonistas son los mismos y en una causa se comprueba, porque tengamos en claro que en una causa de abuso sexual el hombre debe demostrar que es inocente. Sí. Entra con la presunción de culpabilidad. Basta solamente la denuncia de la mujer, una cámara Gesell y una pericia psicológica de párrafo y medio, página y media, para que esa persona sea condenada sin ninguna posibilidad de que a él le crean. Y esta persona decía, esto es mentira, y en el momento tuvo un momento de lucidez de contestarle por Facebook qué le quería decir. Y ahí empezó el remordimiento de esta mujer, decirle, perdoname, me obligaron, juntemos, no, él tenía una prohibición de acercamiento, se arriesgó a juntarse. Y la filmó y la grabó cuando le pedía disculpas, diciéndole que había sido todo mentira, y quiénes fueron aquellas personas que la obligaron, entre comillas, o sea, la presionaron para que lo denuncie por un abuso sexual que no había sido tal, sino había sido una relación sexual consentida. Y son los mismos protagonistas. La diferencia es que en el otro él no pudo probar su inocencia. Él acá la probó. Y pese a probarla, la justicia, que también tiene su perversidad, en vez de sobreseerlo, porque comprobaron que la denuncia era falsa, lo sobreseen por el beneficio de la duda. Como tenemos dudas, si violaste no, te sobreseemos, cuando en realidad era el sobreseimiento porque el hecho no existió, porque fue víctima él de una mentira. Entonces todo este ecosistema, toda esta justicia con perspectiva de género, esta ideología nefasta que invadió todas las resoluciones judiciales, hace que todos los hombres hoy estemos en libertad condicional. Ahora, vos decís, la justicia nunca pidió disculpas, ¿no? Bueno, es algo que la justicia nunca hace en ninguna Sí, causa. pero me refiero a una disculpa simbólica, es decir, te sobreseo porque descubrimos que la mujer es mentira y vos fuiste víctima de una falsa denuncia. Eso era una disculpa. No, perdón, venga, quiero que me disculpe. Y el segundo punto era investigarla e inmediatamente ponerla a disposición de un fiscal y de otro juez de instrucción para el víctima. Eso hubiese sido una disculpa, hubiese sido
una contestación, un servicio de justicia a un ciudadano que fue víctima durante 4 años de un proceso penal con todo lo que ello significa. En ese caso, estás tirándole el fardo quizás al Ministerio Público Fiscal, que debería haber sido quien actúa o debería haber actuado de oficio. Cualquier funcionario público, con más razón, jueces, fiscales, secretarios, que toma conocimiento de un delito tiene la obligación de hacer la denuncia. Y no solamente el fiscal, todos. Y el fiscal por sobre todas las cosas. O la fiscal. Pero vuelvo a insistir, como pareciera ser que investigar a mujeres por denuncias de abusos sexuales como una especie de vaca sagrada, que eso no se puede penetrar, no se puede esbozar siquiera, porque hay todo un sistema judicial construido para investigar y perseguir hombres por causas de violencia de género. Bueno, pero lo que no estoy diciendo, que no se me malinterprete, es que digo que no se investigue. Si bien una mujer denuncia abuso sexual, que fue víctima de abuso sexual, o su hijo, que existen realmente casos, que es un flagelo social, que existen, bueno, se los debe atender. Pero lo que no puede pasar es que la justicia se tome 6 años para investigar y durante esos 6 años el padre esté apartado de sus hijos y el abuelo de sus nietos, la abuela de sus nietos, como si fuese todo unos apestosos y potenciales violadores la familia del padre. ¿Qué culpa tiene la abuela paterna de que el hijo haya sido denunciado y la aparten también a ella de sus nietos? Y esto está pasando en Tierra del Fuego, es una realidad, porque lo veo, porque lo leo, porque me lo cuentan y porque es una evidencia. Entonces, si se investigara acá en 6 meses se determinara si una persona va a juicio o no, sería otro distinto. Pero les cuesta sobreser, les cuesta desvincular al hombre. ¿Por qué tienen miedo? Tienen miedo a que los tilden de machirulos, de sexistas, de machistas, y le tienen miedo a los colectivos, que por suerte al día de hoy el colectivo Pañuelos Amarillos desapareció. Paco, quiero volver al caso puntualmente con una pregunta y después, sí, porque entiendo que lo verdaderamente importante está reflexionar sobre el espíritu de la norma, cómo se aplica y cuál es la jurisprudencia. Nos decías que en base a que los actores son más o menos los mismos, te permite eso por lo menos sospechar de la primera condena. Sí. ¿Existe la posibilidad de apelar esa condena? ¿Está apelada? ¿Lo representabas en ese entonces también? No, yo al chico lo conocí porque nos mandó un mail, pidiéndonos si lo podíamos ayudar de alguna manera. Otras personas también de afuera me explicaron el caso de él y lamentablemente la condena de él a 12 años está firme sin ninguna posibilidad de ser revisada. No hay posibilidad de apelación. No. Bien. Ahora sí, quiero volver a esto. Recién decía que en su momento, y son esos debates, esas charlas que a uno le quedan un poco guardados, un poco que es el preconcepto, la premisa, uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho en Argentina. Entiendo que en otros lugares puede ser distinto, pero esto de no se permite a una persona inocente estar dentro de una cárcel, o no debería permitírselo, a pesar de que puede tener sus falencias. Y hablabas esto de que es necesario que alguien pruebe su inocencia. En la Argentina uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los funcionarios, ellos sí tienen que probar su inocencia, es lo que muchas veces se debate. ¿Vos entendés que en este caso particular, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de abusos sexuales, un poco que gira la cosa y uno tiene que demostrar su inocencia a pesar de que eso no lo indica el Código Penal? Por supuesto, esta nefasta ideología que es la justicia con perspectiva de género ha derribado y ha anulado todas las garantías constitucionales que tiene una persona ante un proceso. Y lo he probado empíricamente que esto es así, que la persona debe probar que es inocente, de otra manera es condenado solamente con una cámara Gesell y el testimonio o una pericia de una psicóloga. Si eso le da en contra a la persona, no hay forma de que no sea condenado, y lo he probado empíricamente en juicios que me ha tocado protagonizar, en donde declaró la víctima, supuesta víctima, porque hay todo un tema. A la persona que va a denunciar la tratan de víctima desde el primer momento. No es denunciante, es víctima. Los escritos dicen víctima, el juez dice víctima, y víctima cuando recién hay una condena firme, mientras tanto no es víctima. Y lo he probado empíricamente en un juicio. Una persona, un chico acusado de violación, con un informe psicológico tremendo en contra de él y demostrando, diciendo que los hechos existieron, que existían secuelas tremendas,
Y cuando finaliza el juicio, él pide ampliar indagatoria y muestra un certificado de migraciones, dice, yo ese día no estaba en la isla. Y ¿cómo? No estaba en la isla. Y la pregunta que después me hacen, ¿y por qué no lo presentaste antes? ¿Sabes por qué no lo presenté antes? Les decía. Porque si yo lo presento antes y pruebo que yo ese día que me están acusando no estaba en Tierra del Fuego, adivina qué hacen los fiscales. Llamen a la denunciante y le dicen, a ver, querida, explícame un poco, ¿vos estás segura que fue el 2 de enero? ¿No estarás un poco confundida y no habrá sido el 7? Pues sí, me parece que fue. Entonces le dicen en tiempo indeterminado entre el 1 de enero y el 30 de enero. Claro. Y la única posibilidad que si una persona es acusado de abuso sexual y tiene un as en la manga en donde los desvincula es que tiene que esperar hasta último momento donde no haya posibilidad alguna que el fiscal le cambie la acusación. Y recién ahí puede probar su inocencia. Y recién ahí es absuelto. Porque yo puedo asegurar que si él no probaba, él podía decir yo estaba, por suerte estamos en una isla y hay que hacer frontera. Pues si se hizo en avión, Claro. tampoco lo podía probar. Estaba registrado en migraciones hora y de entrada y de salida, días. Si él no podía probar eso, le daban 13, 15 años mínimo. Sí, con lo que eso supone. Y está probado. Claro. O sea, lo he vivido yo. Y no en una oportunidad, en varias Y oportunidades. ahora, ¿cómo se puede hacer para revertir esta situación? Porque fueron muchos años que se ha trabajado, por lo menos de parte de la sociedad, parte de la justicia, para implementar lo que es la cuestión de género dentro de las investigaciones e incluso hasta de las condenas. ¿Cómo se hace para revertir o modificar parte de esto? Y es una gota que cae sobre una piedra. Lamentablemente, mientras pasen, van a pasar mucho tiempo. Mientras eso pase, van a seguir condenando inocentes. Lo que no quiere, yo no estoy diciendo de ninguna manera que no exista el abuso sexual o que existan culpables. Lo que estoy diciendo es que para condenar a una persona no puede bastar solamente el testimonio de una mujer que se siente y dice, me violó. Hay casos de que llevan a juicio oral a personas que han estado casados, se divorciaron y a los 10 años viene la mujer, dice, porque un día de Navidad él llegó borracho y me violó, pero 10 años atrás. Pues qué sé yo ni me acuerdo. Puede ser que tomaba o no tomaba. O sea, de personas que se divorcian o personas mujeres que les notifican el divorcio después de 10 años y al otro día van a la fiscalía y hacen una denuncia por abuso sexual y la justicia lo toma y lo lleva a juicio y lo condena en muchos de los casos y en otros no, porque es tan evidente a veces que no puede ser cierto. Entonces, mientras esto no va a cambiar de un día para el otro, esto es todos los días un trabajo de militancia, entre comillas, pero de militancia por la Constitución, no por el hombre, por la Constitución, porque el imputado o el acusado el día de mañana puede ser hijo nuestro. Sí, vos sabés que recién te escuchaba y creo que hacés bien, más allá de que pueda parecer medio una verdad de perogrullo, yo todo el tiempo aclarar que uno no es que está tolerando, ni bancando, ni defendiendo, ni mucho menos, son delitos gravísimos, como lo es el de abuso sexual. Esta es una nota, y creo que lo sabés, Paco, solés tocar temas bastante sensibles, que también un poco te termina comprometiendo a vos como comunicador, ¿viste? No falta el que del otro lado ya nos está contando las costillas, bueno, terminan siendo tres vagos hablando machiruleadas. Yo no dejo de tener un gran amigo que fue denunciado falsamente y él me explicaba con un ejemplo muy sencillo. ¿Vos sabés lo que es que tu vieja te llame y vos estés en la tapa de un medio diciendo que sos un violador? Afortunadamente en ese momento también hubo registro fílmico que permitieron que sea declarado inocente. Pero no deja de ser algo que está entre nosotros y quiero preguntarte con esto porque vos hablabas de una construcción que se dio a lo largo del último tiempo que no podemos desconocer, hubo una avanzada que en algún caso bienvenido sea porque se han conquistado derechos de parte de las mujeres. Después está este debate a ver si nos pasamos o no nos pasamos un poquito de más. Quiero preguntarte si ves que esto esté cambiando otra vez. Porque vos, sin ir más lejos, diste un ejemplo y, no sé, la desaparición de algunos colectivos que solían estar presentes, con quienes has tenido tus problemas también, más de tipo personal, pero ¿sentís que está cambiando otra vez el funcionamiento del Poder Judicial en este caso? No. Esto es un dogma que se ha establecido y mientras no se baje un lineamiento político por parte del Superior Tribunal de Justicia en donde le recomienden a los jueces apegarse a la Constitución, porque acá no hay ningún misterio, se deben apegar a la Constitución, y hay un principio de igualdad y hay un principio de inocencia. A ver,
una vez tuve una discusión discusión en el buen sentido, charlando con algunos jueces que tengo mucha confianza después de muchos años. Y digo, si yo vengo acá y te digo, fui a la municipalidad o al Poder Ejecutivo o a la policía y para hacer tal trámite me coimearon y me pidieron coima, ¿vos qué haces? Y tráeme pruebas, pero te estoy diciendo yo. Digo, haceme una pericia si estoy diciendo la verdad o no. No, pero no. Entonces, si viene una mujer y dice, el agente de policía, no ya que le pidió una coima, me tocó la cola. Ah, eso es otra cosa. Pero, no, la Constitución es la misma. El principio de inocencia es el mismo. O sea que si yo denuncio abuso sexual, es una cosa, es el estándar probatorio, me rige otra Constitución, y si yo denuncio cualquier otro delito, es otra Constitución. Y es más, le digo, si vos para un hurto, si yo digo, Emiliano me sacaron el celular, se lo guardó, o Javier. Lo llaman a Emiliano y vos decís que no, y me piden otra prueba. Yo digo, yo no la tengo. Pero como es un delito de un mes, dice, bueno, no necesito más pruebas. Ahora, cuando el delito es de 8 años como una violación, tenés que tener mucho más pruebas, con más razón tenés que exigir más pruebas más allá del testimonio. Entonces, esto lamentablemente no va a cambiar de la noche a la mañana. Van a seguir procesando, imputando, apartando padres de sus hijos, de su casa, y van a pasar décadas tal vez. Yo seguramente no lo vaya a ver, porque ustedes son más jóvenes que yo y van a notar a lo mejor un cambio. Y tiene que ver también los exámenes del Consejo de la Magistratura, tiene que ver el lineamiento político del superior, pero esto, como pasó mucho tiempo para que esto se instale realmente, y yo creo que se han pasado de rosca, creo realmente que va a pasar mucho tiempo, pero con muchos que van quedando en el camino y van a seguir llenando cárceles. Claro. Y revertir, a ver, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Que el Superior Tribunal de Justicia, en este caso, o la justicia a nivel nacional, porque esto tiene que bajar a nivel nacional, en realidad. No, en realidad las directivas. Hay provincias que están más avanzados en este tema, que ya están tomando otro sentido. O sea, nosotros estamos muy atrasados todavía, nosotros todavía estamos en la época de las carretas. Creo que el gobierno nacional puede hacer su aporte, como lo hizo los gobiernos anteriores, para poner en agenda el tema de la violencia de género. Sí. Pero la política judicial es de una provincia, porque vos fíjate, y sos conocedor de los tribunales, ¿cómo hace un hombre para defenderse en igualdad de condiciones, y ni hablar si no puede pagar un abogado particular? Cuando el Poder Judicial tiene a disposición de la acusación toda una oficina de género, con 2 fiscales, con una gran cantidad de gente, una oficina trabajando para condenarlo. Peritos psicólogos que todos sus dictámenes tienen un sesgo de confirmación. Es decir, no van a buscar la verdad, van a confirmar, buscan qué elementos aportar para confirmar que el hecho existió. Un juez de instrucción que no le cree, defensores oficiales abarrotados de trabajo, cámaras de apelaciones, y el día que va a juicio tiene fiscal, querella, asistente del fiscal, 3 jueces, todo un aparato del Estado trabajando para condenarlo, y él solo con su alma, con un defensor, con todo el esfuerzo que pueda hacer, y hacen los defensores oficiales. Háblenme de principio de igualdad. Cuando él dice yo no fui, no le creen. Parten de la base que es violador. Entonces, eso no existe hoy en la justicia. La justicia se ha transformado en una justicia que lo único que persigue son abusadores sexuales. Porque, ¿cuál es la población, la mayor parte de la población carcelaria hoy? Porque esos delitos son condenados. Son todos delitos contra la 80-90% de la integridad sexual. Sí. La estadística no me da. Yo me junto con 10 amigos a comer un asado y de los cuales 9 entonces somos abusadores sexuales. O hago la pregunta, ¿hay más abusadores sexuales en Tierra del Fuego o más políticos chorros? El tema es, estoy convencido de que hay más políticos ladrones que son millonarios, que se han enriquecido. El tema es que no los persiguen a ellos, no buscan chorros, buscan a violadores sexuales porque es más fácil. Es el laburo más fácil que hay, es perseguir a un abusador sexual, porque lo acuso y no hago más nada y llego a juicio y lo condeno. Claro, el tema también, cuando uno llega a juicio, prácticamente uno dice va a ser una condena, porque llega prácticamente condenado porque ha sido procesado
porque el procesamiento, parte de toda la etapa de instrucción, de investigación, consideraron que era responsable, apelan, van a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones también resuelve otros jueces que sí es responsable. Entonces, por eso quizás es que cuando llegas a juicio prácticamente, es más, es raro cuando hay absoluciones. Cuando hay absoluciones se viene la cagada a pedo al Ministerio Público Fiscal, a los jueces, porque han laburado mal. Y el superior revoca la absolución y manda a hacer un nuevo juicio. O te los condena directamente, como te pasó. Como me pasó a mí después de 2 juicios con una persona, después de 2 absoluciones. Pero ¿sabes cuál es la ventaja que tienen los jueces para poder hacer esto en la clandestinidad? Que los juicios son reservados y no puede entrar el público, no puede entrar la prensa. ¿Por qué? Porque inclusive esa no tiene ninguna garantía del imputado de que la ciudadanía sepa de qué lo están juzgando y cuáles son sus pruebas. Pues te puedo asegurar que si esos juicios no fuesen reservados y podrían estar abiertos al público para que el público vea el servicio de justicia, muy probablemente el resultado sea otro. Y soy un convencido y un defensor del juicio por jurado. Eso te quería preguntar, hay una manda desde hace tiempo, en su momento recuerdo hasta Tierra del Fuego va a ser un poco pionera en todo esto. Tierra del Fuego y Salta habían sido seleccionadas para ir probando el juicio por jurados. Hoy son muchísimas las provincias las que lo tienen, Tierra del Fuego sigue esperando. ¿Qué falta? Falta que los políticos se independicen de la justicia. Falta políticos que vengan y digan que realmente diseñar una política judicial. ¿La política tiene que independizarse de la justicia o la justicia de la política? O un poco y un poco. Que cuando dicen que la justicia es dependiente del poder político, yo estoy convencido que es absolutamente al revés. Es al revés. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la justicia, con los que están actores hoy, sean dependientes del poder político. De ellos manejan la agenda. Manejan la agenda de la vida, de la agenda política, como lo hicieron con la reforma constitucional. Manejan la vida de los políticos, manejan realmente. Pero es el real poder. Es el real poder realmente por deficiencias, por falta de honestidad por parte de los políticos. A ver qué político no tiene un prontuario como para ir y sentarse y plantearlo. Entonces, es necesaria esa reforma política para empezar a democratizar la justicia y que sean los ciudadanos que recuperen el poder de emitir sentencias. Paco, gracias por venir. A ustedes. Francisco Paco Jiménez pasó por los estudios de FM Origen. Gente, pausa breve y volvemos. Una nueva temporada comienza y nos encuentra más fuertes que nunca. Recibimos al otoño 2026 con la calidad de sonido que ya conoces. 99.1 Origen FM, lo que querés escuchar. Otoño 2026, evolucionamos con vos.